días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la segunda sesión del curso Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. Tenemos en plataforma al doctor Francisco Rojas, auditor certificado, quien durante 180 minutos nos estará brindando información oro puro en esta materia. Mi recomendación, aprovechemos al máximo la presencia del doctor. Nuestra política es de puertas abiertas. Utilicen la bandeja de chat que se encuentra al final de ese panel, pero sobre todo, utilicemos el micrófono para que ustedes directamente hagan su pregunta y repregunta. Sin más preámbulos, entonces, le voy a ceder el micrófono al doctor Francisco Rojas. Doctor Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Encantado de tenerlo aquí nuevamente en plataforma del Club de Auditores. Buenas tardes, Edu. Muchas gracias por la presentación y nuevamente muchas gracias por la invitación a estar con ustedes, con el Club de Auditores, brindando este curso, ¿no? Este curso muy interesante y muy importante para todos los que quieren ejercer de manera profesional la auditoría interna. El día de hoy tenemos la segunda sesión del curso del Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. Los objetivos de la sesión de hoy son conocer cuáles son las normas, ¿no? Hasta el día de ayer vimos en qué cosa era el marco profesional para la práctica de la auditoría interna. Vimos que tenía una misión, una definición de auditoría interna, vimos que hay unos principios fundamentales y un código de ética del cual se desprenden unas acciones o actitudes o formas de conducta éticas, ¿no? Y ahora, a partir de hoy día, vamos a ver las normas específicas que guían el trabajo del auditor interno, ¿no? Y que nos dan las pautas de cuáles son las cualidades que deben reunir los auditores internos y las funciones de auditoría interna, ¿no? Y cuáles son las pautas de calidad, ¿no? A lo largo del proceso de ejecutar una auditoría interna. De eso nos hablan las normas de manera muy puntual. El día de hoy vamos a hablar sobre las normas relacionadas con los atributos de una función de auditoría interna o los atributos de los auditores internos, ¿no? Vamos a ver las normas sobre el propósito, autoridad y responsabilidad del auditor interno y de una función de auditoría interna, ¿no? Cuando hablamos de la función de auditoría interna, nos estamos refiriendo al área o el conjunto de profesionales que ejecutan las labores de auditoría interna en una organización. Cuando una organización es pequeña, pues habrá un auditor interno y él en sí será la función de auditoría interna, ¿no? Pero cuando una organización ya es más grande, habrán departamentos de auditoría interna, ¿no? Conformados por la cabeza, que será el jefe o gerente o director de auditoría interna, ¿no? Y los demás auditores, ¿no? Es por eso que decimos la función de auditoría interna. Estos atributos, estas normas sobre atributos también incluyen las normas sobre independencia y objetividad, las normas sobre aptitud y cuidado profesional y unas normas muy interesantes que hablan sobre el programa de aseguramiento y mejora de la calidad, que deben ser parte del quehacer del auditor interno, de la función de auditoría interna, ¿no? Entonces, para iniciar hoy día con esta sesión y con este tema, obviamente los objetivos de la sesión de hoy es conocer las normas y entenderlas, ¿no? Y una vez que conozcamos y entendamos estas normas sobre atributos, vamos a tener claro cuáles son estos atributos que deben tener los auditores internos, ¿no? O qué características deben tener una función de auditoría interna o un auditor interno para desempeñarse como tal, ¿no? Entonces, yo los animo a que ustedes, ahora que han visto el temario para hoy y los objetivos de la charla de hoy día,
escriban, ¿no? Escriban, si quieren, ya les dije ayer, de manera anónima, o si quieren, pues digan, ¿no? Sin ningún problema su nombre, pero me gustaría saber, al momento de hoy, cuáles son las expectativas, ¿no? Para luego, después de haber realizado la charla de hoy, compararlas, ¿no? Comparar las expectativas que tuvieron al momento de hoy, en este momento, siendo las, aquí en Perú, las 6:07 de la tarde, ¿no? Y comparar, luego de haber desarrollado esta charla, ver si cumplimos o no con llenar estas expectativas, ¿no? Por favor, yo les pido, ¿no? Que se tomen un minuto para escribir de forma sencilla cuáles son las expectativas que tienen sobre la charla del día de hoy, ¿no? Y también les quisiera yo plantear unas preguntas iniciales, muy básicas, ¿no? ¿Cuál creen, a qué creen que está referida las normas sobre propósito, autoridad y responsabilidad? ¿No? ¿A qué creen que se refiere la independencia y objetividad? ¿No? ¿A qué creen que se refiere la aptitud y cuidado profesional? ¿Sí? ¿Qué creen que es esto? ¿No? Propósito, autoridad, responsabilidad, independencia y objetividad, aptitud y cuidado profesional. ¿Qué creen que es? ¿No? Nosotros, por nuestra formación profesional y por la práctica que tenemos, estos conceptos debemos de alguna forma manejarlos y tener una idea, ¿no? Vamos a ver cómo estos conceptos que manejamos y las ideas que tenemos se ajustan a lo que las normas que hacen parte del marco profesional para la práctica de auditoría interna del Instituto de Auditores Internos, que tanto están alineadas nuestros conceptos, ¿no? Y nuestra experiencia con lo que debe ser, según este marco profesional. Tomémonos un par de minutos para escribir estas dos cosas que les he pedido, ¿no? Sus expectativas, para ver luego si finalmente las cubrimos, y las respuestas tentativas a qué cosas creen que es el propósito, autoridad y responsabilidad, independencia y objetividad, y aptitud y cuidado profesional. Escríbanlo para donde escriban, compártanlo, por favor. Luego lo vamos a leer, ¿no? Si quieren compartirlo, compártanlo de Adelante, manera anónima. esperamos sus respuestas, sus comentarios. ¿Sí? ¿Sí? Nos queda, tomémonos un minutito para escribirlo y después, en algún momento de la charla, iremos cotejando, ¿no? Estas respuestas. Esperamos su participación activa. Por favor, las personas que están en plataforma pueden escribir vía chat. Hagamos de esta sesión un gran evento, un gran día. Claro. Va a depender en la medida que ustedes comiencen a aportar a la sesión. Está a disposición de ustedes el chat para que puedan realizar sus preguntas, consultas, o también el micrófono. Como bien dice Edu, saquémosle el jugo a este curso, ¿no? La idea es que después del curso sepamos más, mucho más, de lo que sabíamos antes del curso. Muy bien. Bueno, esperamos que hayan respondido y en el transcurso del curso de repente vayan tipeando sus preguntas en el panel, como Edu les ha indicado. Empecemos, pues. Atributos o normas relacionadas con los atributos de la función de auditoría interna, lógicamente, de los auditores internos, ¿no? Tenemos el marco internacional para la práctica profesional, ¿no? Que incluyen la misión, los principios, la definición, el código de ética y las normas. A partir de hoy, como les dije, nos vamos a encargar, vamos a estar viendo las normas del instituto. ¿Qué son estas normas? Son los requisitos y guías que se deben contemplar al desempeñar la función de auditoría interna y los trabajos de auditoría interna, ¿no? Los trabajos específicos deberán contemplar, vamos adelantando conceptos, deberán contemplar una evaluación de los riesgos, ¿no? Debe haber una planificación, ¿no? En esta planificación se debe considerar los objetivos
de negocio, los objetivos de las revisiones específicas que se quieren hacer, ¿no? Se debe considerar en función a estos objetivos los recursos con que se cuenta y los recursos con los que, si es que no se cuenta, se deberá uno agenciar, ¿no? Deberá uno conseguir estos recursos, deberá uno traducir esto en un panorama de tiempo, en un programa de trabajo, ¿no? Se deberá realizar reuniones con las personas involucradas en los procesos, ¿no? Se deberá recabar información, se deberá analizar esta información, se deberá llegar a conclusiones a partir de la información revisada, sí, se deberá comunicar los resultados de la revisión, ¿no? Puntualmente en cada trabajo que se haga. ¿No? Y estos requisitos y guías nos dan las normas, pero las normas también nos dan requisitos y guías, como les comentaba, sobre las características que deben tener los auditores internos y las funciones de auditoría interna, y cómo deben estructurarse estas funciones de auditoría interna, dónde deben estar ubicadas dentro de la organización, ¿no? Todo esto son lo que nos dicen las normas, ¿no? Son los requisitos y guías para esto. Específicamente, y por eso está entre comillas y cursiva, porque tal cual así dice las normas, el cumplimiento de las normas es esencial para el ejercicio de las responsabilidades de los auditores internos y la actividad de auditoría interna. Eso nos dice el Instituto de Auditores Internos, ¿no? Que el cumplimiento de estas normas es esencial para poder ejercer una función de auditoría interna, teniendo en cuenta el rol, que ya lo hemos visto en la sesión pasada, ¿no? Y en algunas charlas previas, pero de repente algunas personas no estuvieron en esas charlas previas, que fueron unas charlas a las que me invitó el Club de Auditores, pero el rol actual del auditor interno y de la función de auditoría interna es ser los asesores de la alta dirección para ayudarlos a lograr sus objetivos estratégicos, ayudándolos a saber si sus procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobierno corporativo se están desempeñando de manera adecuada y si se pueden mejorar, ¿no? Entonces, estas normas, como les adelanté hace unos minutos, se dividen en normas sobre atributos y normas sobre desempeño. Hoy vamos a ver las normas sobre atributos y estas a su vez tienen dos grandes grupos. Las normas sobre atributos en sí y el programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Que son las normas que guían a los auditores internos en el proceso de ejecutar de manera regular, ¿no? Los trabajos de auditoría atendiendo a un proceso de revisión de calidad, ¿no? De mantener la calidad, ¿no? Es decir, tener en claro que las normas de calidad son las normas de auditoría, ¿no? Entonces, tener en claro que todo trabajo que hacemos y toda organización y desempeño que tenemos como función de auditoría interna, ¿estamos cumpliendo las normas? Bueno, para saber eso, tenemos que verificarlo, ¿no? Y ver en qué podemos mejorar. Ese verificar y ver en qué podemos mejorar, eso es el programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Entonces, las normas específicas sobre esto nos dan guías específicas, tips específicos sobre cómo asegurarnos que estamos haciendo un trabajo de calidad, ¿sí? Muy bien, entonces aquí nos planteamos las preguntas, que ya se las planteé, ¿no? Entonces, y que esperamos que nos las compartan, que compartan sus respuestas. Vamos a ver las normas sobre propósito, autoridad y responsabilidad. Yo les estoy compartiendo el texto completo de las normas y vamos a ir comentándolo y vamos a ir absolviendo consultas. Sí, me parece interesante que a medida que surjan consultas sobre la norma, al momento de leerla, de que la leemos juntos y la comentamos y damos ejemplos, ¿no? Si a alguien hay algo que no le queda claro, inmediatamente, por favor, pregunte, ¿sí? Si le surge luego una consulta sobre algún tema, lógicamente, pregunte también, pero yo los animo a que pregunten tan pronto les surja la duda. La norma 10.00 dice propósito, autoridad y responsabilidad.
El propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna debe estar formalmente definidos en un estatuto. Importantísimo, vayámonos grabando esta palabrita y este concepto, el estatuto. De conformidad con la misión de auditoría interna y los elementos de cumplimiento obligatorio del marco internacional, que son los principios fundamentales, el código de ética, las normas y la definición de auditoría interna. El director ejecutivo de auditoría debe revisar periódicamente el estatuto de auditoría interna y presentarlo a la alta dirección y al consejo para su aprobación. Esa es la norma. La misma norma nos presenta inmediatamente una interpretación, ¿no? Dice, el estatuto de auditoría interna es un documento formal que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna. Me detengo ahí. Lógicamente, define estos conceptos en la organización. Es decir, si yo estoy en una organización que es grupo empresarial X o organismo sin fines de lucro Y, ¿no? ¿Qué sé yo? Ese organismo tiene una función de auditoría interna, que puede ser un auditor interno o toda una área de auditoría interna, ¿no? El estatuto de auditoría interna de esa organización va a establecer los propósitos, autoridad y responsabilidad de la actividad de auditoría interna en esa organización. Y lógicamente, tiene que estar alineado al propósito, autoridad y responsabilidad del marco propuesto por el Instituto de Auditores Internos. Es decir, tiene que estar alineado a la misión de auditoría interna, ¿no? Y a la definición de auditoría interna que da el marco para la práctica profesional de auditoría interna. Continuamos. El Estatuto de Auditoría Interna establece la posición de la actividad de auditoría interna dentro de la organización, incluyendo la naturaleza de la relación funcional del director ejecutivo de auditoría interna. Hago un pequeño paréntesis. Cuando hablamos del director ejecutivo de auditoría interna es la cabeza de auditoría interna, que puede ser, como hemos visto, o un solo auditor o el jefe, gerente o director, como se le llame. No lo vuelvo a aclarar. Consideré que era necesario en este momento, ¿no? Con el consejo, es decir, incluye la naturaleza de la relación funcional del director ejecutivo de auditoría interna con el consejo. Autoriza su acceso a los registros, al personal y a los bienes relevantes para el desempeño de los trabajos y define el alcance de las actividades de auditoría interna, ¿no? Potente, ¿no? Vemos, este documento es fuerte, potente y define cuál es el rol y cuál es por decirlo en términos sencillos, el poder del auditor interno en la organización, ¿no? Claramente esto tiene que estar alineado a las normas, al marco de auditoría interna del IAI, y al ser este documento, como vamos a ver más adelante, discutido y aprobado por el consejo, ¿no? El consejo o el directorio, ¿no? Es irrefutable. Una vez que tenemos un estatuto de auditoría interna que define que el auditor interno depende del directorio, le rinde cuentas a él, que tiene acceso a toda la información, al personal, a los registros, de manera irrestricta para ejercer su función, le estamos dando un gran poder al auditor interno y le estamos dando un poder irrefutable ante cualquier estamento de la organización. No va a haber ni siquiera un CEO o un gerente general que diga, oye, no, auditor interno, tú no puedes hacer eso porque yo soy el gerente general de esta organización. Discúlpame, yo le rindo cuentas al directorio y el directorio, como órgano de dirección, o consejo, como lo llamemos, me ha facultado a esto, ¿no? Por eso es tan importante este documento de Estatuto de Auditoría Interna, ¿no? La aprobación final, dice, del Estatuto de Auditoría Interna corresponde al consejo, lógicamente, ¿no? Al consejo o directorio, ¿no? Lógicamente. Luego continuamos con la norma 10.00, ¿no? Estamos viendo la interpretación.
y vayamos acostumbrándonos a la forma, cómo están redactadas y organizadas estas normas, ¿no? Esta es la norma 10.00, tiene su interpretación, y como parte de la interpretación, la interpretación tiene subcapítulos, que es la 10.00A1. Cuando vemos que es A1, es una interpretación específica relacionado con el tema que se está viendo, pero relacionado con los servicios de aseguramiento. Luego veremos que seguramente también hay, como en este caso, un acápite de la interpretación que dice 10.00C1 y está referido a los servicios de consultoría o consulta, ¿no? Leemos el 10.00A1. La naturaleza de los servicios de aseguramiento proporcionados a la organización debe estar definida en el Estatuto de Auditoría Interna. Es decir, en el Estatuto debe decir, Auditoría Interna realizará servicios de aseguramiento que consisten en verificar que el tema ¿no? En un lenguaje un poco más formal, ¿no? Describimos lo que son los servicios de aseguramiento, ¿no? Verificar que lo que se está revisando está de acuerdo a lo que debe ser, ¿no? Si los servicios de aseguramiento fueran proporcionados a terceros ajenos a la organización, la naturaleza de esos servicios también deberá estar definida en el Estatuto de Auditoría Interna. Interesante este tema. Habla de servicios de aseguramiento que fueran proporcionados a terceros. Puede ser a una organización afín, ¿no? Del grupo, pero que no es precisamente esta empresa, ¿no? O puede ser un socio estratégico, o puede ser alguna otra entidad con la que se ha firmado un joint venture, un contrato de trabajo, ¿no? Un joint venture de trabajo colectivo, ¿no? Si es que la función de auditoría interna va a realizar trabajos de aseguramiento, tiene que estar especificado en el Estatuto de Auditoría Interna, ¿no? Luego dice el 10.00C1, la naturaleza de los servicios de consultoría también debe estar definida en el Estatuto de Auditoría Interna, ¿no? Muy bien. Vemos lo potente e importante que es este documento de estatuto, porque establece, ¿no? Establece la razón de ser de auditoría interna, su nivel de autoridad y el acceso que tiene a información, recursos y personal en la organización, ¿no? La norma 10.10 es reconocimiento de los elementos obligatorios en el Estatuto de Auditoría Interna. Dice, la naturaleza obligatoria de los principios fundamentales, acordémonos, los principios fundamentales para la práctica profesional de la auditoría interna, del código de ética, de las normas y de la definición de auditoría interna, debe estar reconocida en el Estatuto de Auditoría Interna. Es decir, en el Estatuto de Auditoría Interna se debe decir de manera explícita y clara que la función de auditoría interna de la organización debe cumplir con estos elementos del marco del Instituto de Auditores Internos, ¿no? El director ejecutivo de auditoría deberá tratar la misión de auditoría interna y las guías obligatorias del marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna con la alta dirección y con el consejo, ¿no? Muy bien, aquí les presento el ejemplo, ¿no? De qué debe contener un estatuto de auditoría interna. Es un ejemplo base que da el mismo Instituto de Auditores Internos, que lo da en las normas, ¿no? En las guías para la implementación de las normas. ¿Qué debe contener? Una introducción que explica el rol, ¿no? Y los detalles de la profesión de la actividad de auditoría interna, ¿no? Por lo general, aquí se citan los elementos del marco, ¿no? Y aquí podría especificarse que la función de auditoría interna de la organización debe cumplir con estos elementos, ¿no? Luego se habla sobre la autoridad, especifica el acceso del que hemos estado hablando, ¿no? El acceso total de la actividad de auditoría interna a registros, propiedad física y personal necesario para poder ejecutar la labor propia de auditoría interna, ¿no? Ojo,
También declara su responsabilidad con respecto a la protección de los activos y a la confidencialidad, ¿no? La protección de los activos a los cuales tiene acceso, ¿no? Activos físicos, activos de información, ¿no? Y la confidencialidad con que la función de auditoría interna trata esta información a la que tiene acceso. También habla de la organización y dependencia, ¿no? Donde documenta las líneas de dependencia de la función de auditoría interna, del auditor interno o, en este caso, del director de auditoría interna, ¿no? Es decir, dice lo que decíamos, de quién depende, ¿no? Funcionalmente y en caso pudiese depender funcionalmente del directorio y tal vez administrativamente de la gerencia general, ¿no? Se habla, debe contener también un acápite acerca de la independencia y objetividad, en el cual se describa la importancia de la independencia y la objetividad de auditoría interna, y la forma en la que se garantiza su mantenimiento, ¿no? Interesante. Responsabilidades. Establece las principales áreas de responsabilidad en general de la función de auditoría interna, ¿no? Habla sobre el programa de aseguramiento y mejora de la calidad y finalmente deberá incluir lo que comentábamos, las firmas, ¿no? Las firmas del director de auditoría interna y del director, ¿no? O del presidente del directorio o del consejo o del comité de auditoría, si es que hay un comité de auditoría, un comité del mismo consejo, del mismo directorio, ¿no? Con estas firmas queda constancia que este documento ha sido aprobado tanto, y es un acuerdo tanto de la parte de auditoría interna como del directorio, ¿no? Ojo, no nos vayamos a confundir, los directorios, ¿no? Y los comités de auditoría tienen sus propios estatutos, ¿sí? Nosotros estamos hablando del estatuto de auditoría interna, de la función de auditoría interna, del área o del auditor interno, ¿no? Este estatuto de auditoría interna tiene que conversar y de hecho se sujeta, ¿no? Al estatuto del comité de auditoría, si es que existe, o del directorio. Ojo, pero son documentos distintos, ¿sí? Muy bien. Respecto de este estatuto de auditoría interna y este ejemplo que es bastante sucinto, pero bien completo y que muchas organizaciones a nivel mundial lo toman tal cual, ¿no? Toman este ejemplo tal cual para sus estatutos de auditoría interna. El Instituto de Auditores Internos nos dice, ¿no? El director de auditoría interna, como una guía práctica de implementación, nos dice, el director de auditoría interna puede consultar con el asesor legal o con el secretario del consejo, del directorio, acerca del modelo del documento, ¿no? Es decir, el formato del documento y algunas cosas que debería incluir, ¿no? Siempre incluyendo lo que vemos aquí, ¿no? Y la mejor forma de presentarlo al directorio, ¿no? O al consejo. Se recomienda que consulte, ¿no? Al asesor legal, al secretario del directorio, ¿no? A la secretaría del directorio. Este estatuto debe ser revisado, ¿no? Entendido y debatido por el directorio. ¿No? Es decir, es un documento que el director de auditoría interna le presenta al directorio, ¿no? Para que lo evalúe, para que lo vea y lo apruebe, ¿no? Y absolver todas las dudas posibles, ¿no? Y poder explicarle el porqué de cada tema que se incluye ahí. Debe ser aprobado por el directorio, ¿no? Y eso debe constar en las actas, en los libros de actas del consejo del directorio debe constar la aprobación del estatuto de auditoría interna. Eso es sumamente importante, ¿no? Para poder dejar evidencia de que efectivamente se aprobó, ¿no? Y bueno, se debe especificar en el estatuto, ya sea en una declaración general que vimos que podría estar en la parte de introducción, ¿no? O declaraciones a lo largo del mismo estatuto, el reconocimiento de los elementos obligatorios del marco para la práctica profesional de la auditoría interna, ¿no? Estos son los tips o las guías que nos da el Instituto de Auditores Internos para poder implementar estas normas 10.00 de propósito de auditoría interna
y 10.10, reconocimiento de los elementos obligatorios, ¿no?, de auditoría interna. No sé si al momento, porque vamos a pasar luego a ver ya las normas sobre independencia y objetividad, no sé si hay alguien que tenga alguna consulta. Por favor, revisen el material y vean si hay algún vacío. Estoy expectante a sus consultas. Bien, entonces, por favor, si tuvieran alguna pregunta, este es el momento para que puedan realizar vía chat como también vía micrófono. Adelante. Voy a revisar el micrófono. En la parte izquierda superior hay un icono que indica levantar la mano. Ustedes hacen clic, me llega una notificación indicando que desean solicitar el micrófono, les activo y ustedes pueden hacer su pregunta y repregunta al doctor Francisco. Si todo está claro, para pasar, por favor, aprovechemos, como decía, la presencia del doctor Francisco, Carmelo, Eric, Gloria, Gina, todas las personas que están en plataforma, José Pacheco, José Steven, Miguel, Octavio, Walter, todas las personas que están en plataforma, adelante, esperamos sus preguntas. Todo muy claro, nos dice Danay, Francisca. Igual si a lo largo del curso les surge una norma respecto a este tema, por favor no duden en levantar la mano o en mandar su pregunta, ¿no? Antes de pasar al siguiente tema, quiero aclarar algo que aquí había apuntado, no olvidarme. Este estatuto vemos que es un documento muy importante y muy potente para la función de auditoría interna, ¿no? Muchas veces, cuando son funciones de auditoría interna pequeñas, ¿no?, este estatuto puede ir también formando parte de las políticas de auditoría interna, ¿no?, y de los procedimientos y metodologías. Tal vez en una organización pequeña se tenga un documento aprobado por el directorio que sea el manual de auditoría interna, ¿no?, que como primera parte tenga los elementos de este estatuto, ¿no?, y que lleve como título estatuto. Eso es perfectamente válido, ¿no? Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente tema del día de hoy, y el tema son las normas sobre independencia y objetividad. Vamos a ver, la norma 1100, ¿qué nos dice? Nos dice, la actividad de auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. Interesante, ¿no? De hecho, es algo, lo comentábamos ayer, la condición de independencia, ¿no?, y de objetividad, conjuntamente con la integridad, son cualidades fundamentales en todo auditor, que cuando el auditor las pierde, ¿no?, definitivamente ya no puede recuperarse, ¿no? Recordemos el ejemplo, el triste ejemplo, ¿no?, de lo que sucedió con esta firma tan importante en los años 92, ¿no?, Arthur Andersen, que por estar relacionado, por tener como cliente a Enron, que cometió un gran fraude, su reputación como firma auditora se vino abajo y pues un auditor sin reputación, y que básicamente la reputación de un auditor es su independencia, su objetividad y su integridad, pues la firma dejó de existir, ¿no? Triste, muy triste, porque era una firma muy, muy buena. Pues así de importante es la independencia y la objetividad en el mundo de los auditores, ¿no? Y nos lo dice esta norma. La interpretación que dice, la independencia es la libertad de condicionamientos que amenazan la capacidad de la actividad de auditoría interna para llevar a cabo las responsabilidades de la actividad de auditoría interna de forma neutral. Con el fin de lograr el grado de independencia necesario para cumplir eficazmente las responsabilidades de la actividad de auditoría interna, el director ejecutivo de auditoría interna debe tener acceso directo e irrestricto a la dirección y al consejo. ¿Cómo es eso? A ver, veamos de nuevo. Con el fin de lograr un grado de independencia necesario, es decir, para que la función de auditoría interna no se vea maniatada en sus revisiones a la gestión, ¿no?, deberá
tener una dirección, un acceso directo y restricto a la alta dirección y al consejo. Claro, ¿no? Interesante. Esto puede lograrse mediante una relación de doble dependencia. Las amenazas a la independencia deben contemplarse en todos los niveles. Interesante. A nivel del auditor individual, el que está haciendo algún trabajo específico, ¿no? A nivel de cada trabajo específico, y a nivel de funcional y de organización, es decir, de dónde está ubicado la función de auditoría interna, ¿no? ¿Qué problemas de independencia pueden darse en estos tres niveles, ¿no? Problemas de independencia que se den por la ubicación del área dentro de la organización. Pensemos en una organización en la que el auditor interno tiene como jefe al controller, y el controller tiene como jefe al gerente financiero o director financiero, y el director financiero tiene como jefe al gerente general, ¿no? ¿Podrá ser independiente para realizar revisiones a estas áreas, ¿no? A las áreas bajo las órdenes del controller, del gerente financiero, del gerente general? Definitivamente no, ¿no? Muy bien. Eso es cuando se dice que se debe contemplar, ¿no? Las amenazas a la independencia respecto de la función, ¿no? De manera funcional y organizacional. Igual sucede para los casos del auditor específico que está haciendo una revisión o la revisión específica que se está haciendo, ¿no? La objetividad, ¿no? Es una actitud mental, mientras que la independencia, lo vamos a ver luego en un gráfico muy interesante que quería compartir con ustedes. La objetividad es una actividad mental neutral que permite a los auditores internos desempeñar su trabajo con honesta confianza en el producto de su labor y sin comprometer su calidad. La objetividad requiere que los auditores internos no subordinen su juicio sobre asuntos de auditoría a otras personas. Las amenazas a la objetividad deben contemplarse en todos los niveles, al igual que las amenazas a la independencia, ¿no? A nivel del auditor individual, a nivel de cada trabajo y a nivel funcional y organizacional, ¿no? Estamos hablando de la objetividad, la actitud mental que tiene el auditor interno específico que realiza un trabajo y el área de auditoría interna como tal, ¿no? Para ver las cosas como son, ¿no? Para no tener ningún tipo de desviación de ningún tipo por conceptos preconcebidos o por otras razones, que también vamos a ver un ejemplo interesante, ¿no? Veamos aquí de manera gráfica un poco la explicación de lo que dice la norma y su interpretación. La independencia y objetividad. La independencia es la ausencia de condiciones que no le permitan realizar su trabajo con objetividad. Y la objetividad es la actitud mental que le permite a los auditores realizar sus funciones en función a lo que es, ¿no? En función a la evidencia, sin interferencia de subjetividades, parcialidades o afinidades, ¿no? Es ser objetivo, ¿sí? Y debemos contemplar las amenazas a la independencia y a la objetividad en estos tres niveles, a nivel de auditor individual, a nivel de cada trabajo de auditoría interna, y a nivel de la funcionalidad y la organización, ¿no? Cómo está organizado, dónde está ubicado la función de auditoría interna, ¿no? Interesante. Veamos, estos conceptos que vemos acá, ¿no? ¿Cómo pueden verse amenazados, ¿no? Existen numerosos prejuicios cognitivos potenciales, tales como la parcialidad retrospectiva, la inmutabilidad de un juicio inicial, ¿no? Miren qué interesante. Y la posterior realización de ajustes insuficientes, la tendencia de favorecer la evidencia a favor, ¿no? O sea, es decir, como amenazas a la objetividad existen, dado que los auditores son seres humanos, existen muchas cosas, ¿no? Que de manera sutil o de manera más tangible podrían estar minando o podrían estar atacando la objetividad del auditor, ¿no? Vemos, también puede ponerse en riesgo la objetividad, ¿no? También pueden poner en riesgo la objetividad las tendencias, interesante, culturales,
las tendencias sexuales y raciales, así también el exceso de familiaridad si el juicio debe elaborarse a partir de experiencias pasadas repetidas y no de evidencia actual, ¿no? Claro, toda persona trae sus conceptos preconcebidos, tiene sus prejuicios, tiene sus vías, como se dice en inglés, ¿no? Respecto de algunos temas. En alguna charla alguien me mencionó de los auditores que entran a auditar un área con una actitud de, yo sé que acá todo lo hacen mal y voy a encontrar al culpable, ¿no? O sea, esto es ya ir con una actitud preconcebida, ¿no? Acá las cosas están mal. O sea, el auditor tiene que tener un sano escepticismo, pero tiene que ser objetivo, ¿no? No debe perder la objetividad. Y aquí esto último que nos dice, ¿no? También puede afectar la objetividad el exceso de familiaridad, ¿no? En cuanto al objeto auditado. Esto es cuando, por ejemplo, el mismo auditor audita un área o un proceso, ¿no? Año tras año, y pues ya tiene familiaridad, de alguna forma genera una familiaridad con los encargados de esa área, con quienes llevan a cabo las labores de esa área, ¿no? O la función específica que se está auditando. Y siempre decimos, bueno, encontramos algún tema, pero no es importante, ¿no? No es importante, no es importante, no es importante. Esa familiaridad, que siempre yo creo que lo hacen bien, veo que lo hacen bien, no hay temas relevantes, podría ir minando la objetividad del auditor interno. Cuando en una organización solamente hay un auditor interno, tiene que estar muy atento a estos temas, ¿no? Porque está mucho más expuesto a que la familiaridad juegue en contra de su objetividad, ¿no? Y en las empresas en las que hay equipos, funciones grandes de auditoría interna, lo más sano es rotar a los equipos en revisiones específicas, ¿no? Este ejemplo, como ven acá, lo he tomado de un libro muy interesante editado por el Instituto de Auditores Internos, ¿no? Y lo que vemos es que auditoría interna debe gestionar estas amenazas, porque estas amenazas siempre van a haber, en mayor o menor grado. Es casi imposible que un auditor interno, ¿no? Que una persona, o que incluso una función de auditoría interna esté exenta de factores que amenacen su objetividad, ¿no? Pero lo que debe hacer un buen director de auditoría interna es gestionar estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, poniendo a la persona con menos, que esté menos afecta a que se vulnere su objetividad en los trabajos específicos, en ver qué factores podrían afectar la objetividad y la independencia de los trabajos, ¿no? De manera que se puedan realizar de la forma más independiente y objetiva posible, ¿no? Ese es el trabajo de un buen director de auditoría interna, ¿no? La siguiente norma relacionada con la independencia y la objetividad es la norma 1110 y habla de independencia dentro de la organización. Nos dice que el director ejecutivo de auditoría debe responder ante un nivel jerárquico tal dentro de la organización que permita a la actividad de auditoría interna cumplir con sus responsabilidades. Es lo que hemos estado viendo. El director ejecutivo de auditoría debe ratificar ante el Consejo, al menos anualmente, la independencia que tiene la actividad de auditoría interna dentro de la organización. Esto es importante, ¿no? Porque las condiciones en las organizaciones van cambiando, ¿no? Pueden ser condiciones de organización, pueden ser condiciones del negocio en un momento dado, o condiciones interpersonales en algún momento dado. Por eso es importante que el director ejecutivo de auditoría interna ratifique anualmente, al menos, la independencia que tiene auditoría interna, ¿no? Y para poder ratificarla, lógicamente, tiene que haber hecho un análisis de que efectivamente el área de auditoría interna no tiene ningún factor que limite
su independencia, ¿no? Leamos la interpretación de esta norma. La independencia dentro de la organización se alcanza de forma efectiva cuando el director ejecutivo de auditoría depende funcionalmente del consejo o del directorio, ¿no? Algunos ejemplos de dependencia funcional del consejo implican que es decir, que el consejo o que el directorio, apruebe el estatuto de auditoría interna, fundamental, ¿no? Debe ser el documento tan importante que hemos visto, debe ser aprobado por el consejo, que es quien dirige la organización, ¿no? ¿Qué más? Que el consejo apruebe el plan de auditoría basado en riesgos, ¿no? Que sea el consejo, el directorio, quien apruebe el plan presentado por auditoría interna. Interesante. Que el directorio apruebe el presupuesto de auditoría interna y el plan de recursos, ¿no? Es fundamental que auditoría interna cuente con un presupuesto, ¿no? Que implique con qué recursos va a contar para poder llevar a cabo sus labores, ¿no? Y quien debe aprobar esto es el directorio, y no la alta dirección como el ejecutor, como quien gestiona, es decir, no los gerentes, no el gerente general, no el CEO, no, debe ser el directorio, el board, el que está por encima de él, porque de alguna u otra forma, si lo aprueba alguien en un nivel más abajo y que tiene funciones de gestión, de llevar a cabo, ¿no? Pues podrían limitar la independencia del auditor. Ah, auditor, ¿tú me vas a auditar entonces? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Lamentablemente este año no hay un presupuesto grande para ti. Tendrás que conformarte con 2 asistentes y bueno, no hay recursos para recursos tecnológicos, ni para que viajes a las sucursales, ni para nada más, ¿no? Importante este tema, ¿no? También nos dice que el consejo o el directorio, ¿no?, reciba comunicaciones periódicas del director ejecutivo de auditoría sobre el desarrollo del plan de auditoría interna y otros asuntos, ¿no? Es algo fundamental que en una organización la cabeza de auditoría interna o el auditor interno tenga comunicación directa, fluida y constante con el directorio, ¿no? A través de, directamente puede ser, o a través de los miembros del comité de auditoría, de las sesiones del comité de auditoría, ¿no? Porque esta familiaridad y este poder tener acceso a estas personas son las que van a sustentar, ¿no?, de manera práctica la independencia del auditor, ¿no? Y su, por decirlo de alguna forma en lenguaje coloquial, y su poder, ¿no?, en la organización. Otro ejemplo de dependencia funcional del directorio es que este directorio apruebe la remuneración del director ejecutivo de auditoría, ¿no?, del auditor interno, ¿no?, y formule las preguntas adecuadas a la dirección y al director ejecutivo de auditoría para determinar si existen alcances inadecuados o limitaciones de recursos, ¿no? Interesante, interesante. Lo que estamos viendo, ¿no? Básicamente, que apruebe los presupuestos y fundamentalmente el sueldo del director de auditoría interna, ¿no? ¿Por qué es importante que auditoría interna dependa funcionalmente del directorio? Porque esto, y me parece una forma muy interesante de decirlo, lo encuentro aquí en un libro, dice que es una posición, cuando la posición está bien, directamente dependiendo del directorio, maximiza la eficacia y capacidad de la función de auditoría interna para evaluar la gestión de la organización. Claro, es eso, ¿no? Maximizan su capacidad y su poder para poder evaluar la gestión que realiza la organización, ¿no? Es necesario que tenga este empoderamiento y que
dependa directamente del directorio y que el mensaje quede claro a toda la organización, ¿no? Muy bien. En la siguiente, bueno, continuamos con la norma 1110, ¿no? Con la interpretación de esta norma. Incluye este acápite 1110.A1, dice, la actividad de auditoría interna debe estar libre de injerencias al determinar el alcance de auditoría interna, al desempeñar su trabajo y al comunicar sus resultados. El director ejecutivo de auditoría debe aclarar dichas injerencias al consejo, si las hubiere, ¿no? Debe, sí, declarar, ¿no? Si las hubiere y tratar sus implicaciones, ¿no? Claro, es fundamental. Hemos visto que cuáles son las características o algunos ejemplos de dependencia de la función de auditoría interna del directorio, ¿no? Para poder tener independencia y maximizar el valor que puede agregar a la organización, ¿no? Y como algo sumamente práctico, el auditor interno debe estar absoluta y totalmente libre de injerencias al determinar el alcance de sus revisiones, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener bastante en cuenta, pero tenemos que saber diferenciar las injerencias al determinar el alcance de auditoría de algo que sí debe hacer el auditor interno, es tomar como input los objetivos de la gestión, ¿no? Respecto del tema que está auditando, las expectativas de la gestión respecto del tema que está auditando, ¿no? Es decir, el auditor interno, si le pregunta al gerente general, al gerente de área específica o al encargado del tema específico, el que está a la cabeza del tema específico que va a auditar, cuáles son sus expectativas, qué cree que debería incluirse en la revisión y por qué, ¿no? Eso es algo que debe hacer el auditor. Eso no significa que tenga algún tipo de injerencia o limitación a que él determine el alcance de la revisión de auditoría cuando está haciendo una actividad de aseguramiento, ¿no? Vemos que dice 1110A1, o sea, aseguramiento. No. Sí existiría injerencias cuando, por decir, el gerente general le dice, vas a hacer la revisión, imaginemos una empresa financiera, ¿no? Que tiene cartera, ¿no? Cartera de créditos, por decir. Vas a revisar la cartera de créditos, pero tu alcance va a ser tal y no vas a revisar esta cartera porque es una cartera especial, ¿no? Es una cartera especial muy selecta, muy top, ahí no hay ningún problema, lo manejamos directamente nosotros y no deberías revisarla. Eso sí no podría pasar. Eso, los encargados de la gestión no deberían poder limitar el alcance de las revisiones de auditoría interna. Y por el contrario, eso nos daría un input de algo que no nos suena tan bien, ¿no? De un riesgo que podría estar ahí latente, ¿no? Muy bien. Claro, y eso a cualquier nivel dentro del desempeño de la labor del auditor interno, ¿no? Igual, no debe haber injerencias ni al definir el alcance, ni al desempeñar el trabajo, y tampoco al comunicar los resultados, ¿no? Es decir, si yo como auditor he encontrado algo y lo tengo que mostrar de manera objetiva, no podría hacerlo si es que alguien me impide hacerlo, me conmina a no mostrar esto, ¿no? O hay algún tipo de incluso amenaza, ¿no? Al auditor de no mostrar los resultados de manera objetiva, ¿no? Eso es una total injerencia y que limita la independencia del auditor interno, ¿no? Aquí había unos temas que también quería ver con ustedes, ¿no? El tema de conflictos de interés lo vamos a ver luego, ¿no? Lo vamos a ver luego. Muy bien. La siguiente norma relacionada con la independencia y la objetividad es la norma 1111, interacción directa con el consejo.
El director ejecutivo de auditoría debe comunicar e interactuar directamente con el consejo de administración, ¿no? Es decir, con el directorio, ¿no? Lo hemos visto. La norma 1112, el papel del directorio ejecutivo, perdón, el papel del director ejecutivo de auditoría, además de auditoría interna. Este es un tema interesante que limita o podría limitar de alguna forma el tema de la independencia, ¿no? Cuando el director ejecutivo de auditoría interna es encargado o se le pide que realice otras funciones adicionales a las de auditoría interna, ¿sí? ¿Qué nos dice esta norma? Cuando el director ejecutivo de auditoría o el director o el auditor interno, ¿no?, asuma o se espera que asuma un papel y o responsabilidades aparte de las de auditoría interna, debe aplicar salvaguardas para limitar impedimentos a la independencia y objetividad. Leamos la interpretación de esta norma que nos da el instituto mismo. Puede darse la situación en que se solicite al director ejecutivo de auditoría que asuma un papel y responsabilidades aparte de las que tiene como auditor interno, ¿no? Tales como responsabilidades sobre actividades de cumplimiento o de gestión de riesgos, ¿no? Esto puede darse en alguna organización debido al expertise que tiene el auditor interno y debido a que en algún momento, pues, no se cuenta con una persona para cubrir estos temas, ¿no? Este papel y responsabilidad puede causar impedimentos o parecer que los causa a la independencia organizacional de la actividad de auditoría interna o a la objetividad individual del auditor interno. Las salvaguardas a tomar son actividades de supervisión, a menudo asumidas por el Consejo, destinadas a afrontar esos impedimentos potenciales que pueden incluir actividades tales como evaluaciones periódicas, evaluar periódicamente las líneas de dependencia y responsabilidades y desarrollar procesos alternativos para obtener aseguramiento sobre las áreas de responsabilidad adicional a la auditoría interna, ¿no? Es decir, si se da esta situación, el auditor interno tiene que aplicar ciertas salvaguardas para que su independencia y objetividad no se vean disminuidas, ¿no? Muy bien, antes de pasar a la siguiente norma, expliquemos un poquito cuáles son estas salvaguardas, ¿no? Estas salvaguardas, yo les voy a especificar el tema, ¿no? Por ejemplo, si se le pide al auditor interno que asuma el liderazgo de la gestión de riesgos en la organización en algún momento, ¿no?, uno de los salvaguardas son tomar actividades de supervisión directamente por parte del directorio, es decir, ok, directorio, yo lo voy a hacer, pero por favor, tú tendrás que supervisar directamente el trabajo que yo haga en el papel que me estás pidiendo que haga de realizar la gestión de riesgos, ¿no? El liderar o ser el facilitador de la gestión de riesgos en la organización, tú directamente me vas a supervisar, ¿no? Tú directamente vas a supervisar lo que estoy haciendo, de tal forma que yo, al asumir, al tener mi rol de auditor interno, no entre en conflicto con estos temas, ¿no? Esa es una de las salvaguardas que se puede aplicar en esos casos puntuales, ¿no? La norma 1120 nos habla de la objetividad individual, ¿no? Hasta ahora hemos estado viendo el tema de independencia y objetividad. Esta es objetividad individual. Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral. Eso es objetividad, ¿no? Ser imparciales y neutrales. Y evitar cualquier conflicto de intereses. Esto es algo fundamental. Y el tema de conflicto de intereses es un tema del cual los auditores tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué nos dice la interpretación de la norma? El conflicto de interés es una situación en la cual el auditor interno, que ocupa un puesto de confianza, tiene un interés personal o profesional en competencia con otros intereses, ¿no? Tales intereses en competencia pueden hacerle difícil el cumplimiento imparcial de sus tareas, ¿no? Puede existir un conflicto de intereses aún
cuando no se produzca actos inadecuados o no éticos. Y esto es sumamente importante. Un conflicto de interés no implica que se ejecute o que se haga efectivamente actos inadecuados o actos no éticos. Un conflicto de interés es la condición que existe, ¿no? Que de alguna forma condiciona al auditor interno respecto de su objetividad e independencia, ¿no? Un conflicto de interés puede crear una apariencia de deshonestidad, y eso es lo más fuerte, ¿no? Lo importante en este tema de considerar los conflictos de interés, porque puede crear una apariencia de deshonestidad que puede socavar la confianza en el auditor interno, la actividad de auditoría interna y la profesión, ¿no? Un conflicto de interés podría menoscabar la capacidad de un individuo de desempeñar sus tareas y responsabilidades con objetividad. Definitivamente, si se da una situación que configura o que configura un conflicto de interés, siempre tiene que ser comunicada, analizada y comunicada. ¿Para qué? Para que las condiciones se evalúen y se cambien, ¿no? Es decir, si hay una condición que podría estar condicionando, valga la redundancia, al auditor interno en su objetividad de independencia, hay que hacer algo para que esa situación pues desaparezca, ¿no? Y acá hay un tema interesante, ¿no? El director ejecutivo de auditoría interna debe obtener periódicamente de todo su personal una declaración periódica, que puede ser anual, está perfecto si es anual, respecto de que están libres de conflictos de intereses en la función, para ejercer la función de auditoría interna, ¿no? Y también debe siempre los auditores internos, el director ejecutivo y los mismos auditores internos, cuando se va a realizar una actividad específica de auditoría interna, una revisión específica, deben tener en consideración siempre esto. Oye, ¿hay algún conflicto de interés por parte de los miembros del equipo que van a llevar a cabo esta revisión? Sí, no, ¿no? Porque si es que no se hace esa evaluación y finalmente se ve que hay una situación que configura un conflicto de interés, puede echar por tierra todo el trabajo que ha hecho el auditor interno, ¿no? Aun cuando no se ejecute algún acto no ético o inadecuado, ¿no?